Saludos, su servidor José R. Dávila. En esta ocasión quiero hacer un audio para explicarle a los creyentes de dónde proviene la fe que profesan. Bueno, si usted es creyente, seguramente usted es un seguidor de algún líder, ¿verdad?, de su comunidad, algún pastor, algún ministro, algún sacerdote o quizás algún rabino mesiánico en su comunidad. Ellos, ¿verdad?, estos líderes, se trepan en los púlpitos hablando con propiedad sobre lo que ellos enseñan, las doctrinas que ellos comparten. Lo enseñan como si fuera algo que ellos han vivido, como si fuera algo que ellos sienten. Inclusive, mayormente entre los creyentes cristianos evangélicos, vemos manifestaciones de personas que reciben el supuesto Espíritu Santo y los ves brincando como si tuviesen un ataque epiléptico, hablando y que en lenguas, disparates, y todo esto al Espíritu Santo. Bueno, será el mismo Espíritu Santo que recibió Sansón cuando supuestamente mató a 30 hombres, excitado con el Espíritu Santo, según dice la misma Biblia de estos creyentes. Bueno, como les decía, muchas personas, líderes religiosos, detrás de sus púlpitos, los ves ahí orgullosos, enseñando una fe que ni ellos mismos reconocen, o hay que acordarles de dónde proviene esa fe que ellos enseñan. Ellos han olvidado totalmente cómo llegó la fe judeocristiana a las Américas. Pero yo se los voy a recordar. La fe judeocristiana llegó en el 1492 con Cristóbal Colón y posteriormente con el resto de los españoles que vinieron a conquistar las tierras. Antes que llegara Colón, es decir, la época precolombina, aquí en las Américas habían diversos dioses. Los nativos tenían sus distintos mitos de la creación, sus propios textos y su propia religión o religiones. Pero los españoles, apoyados de la reina o de los reyes católicos Fernando e Isabel, impusieron la fe que ellos cargaban con sí por la fuerza, amparados en la Inquisición española. Esta fe la impusieron a costa de la sangre de los nativos, violando a sus mujeres y niñas, matando a sus hijos, torturándolos y esclavizándolos. De esta manera, estos hombres, inspirados supuestamente por eso que ellos llaman el Espíritu Santo, que los hace cometer todo este tipo de barbaridades, este Espíritu Santo es el que ellos trajeron a las Américas. Dígase América del Norte, América Central y América del Sur. Después que ellos hicieron limpieza con las religiones, con los cultos a los dioses nativos de aquí de las Américas, después que mataron a todos los que no se quisieron someter, después que robaron todo el oro, después que destruyeron patrimonio nacional, los conocimientos logrados por esos nativos en astronomía, después que robaron los secretos indígenas, entonces dejaron ya firmada, no firmada, sino afirmada, la fe judeocristiana entre los nativos sobrevivientes. Es muy probable que los primeros nativos que se convirtieron por la fuerza tuvieran que profesar la fe judeocristiana, obligados o para salvar sus vidas.
Pero según fueron muriendo estos que fueron obligados, las generaciones que le siguieron, sus hijos, poco a poco fueron olvidando cómo fue que esta fe llegó a las Américas. No pasaron varias generaciones cuando ya todo se había olvidado y los descendientes de todos esos nativos y de toda la gente que vino con esta fe judio-cristiana de manera bárbara y la impusieron, todo eso se olvidó, todo eso quedó olvidado. Y ahora resulta que las víctimas o los descendientes de las víctimas profesan la misma fe que sus antepasados tuvieron que adquirir de manera obligada. Ahora ellos lo profesan como algo que ellos sienten, como algo que ellos ven, como una verdad, como una realidad, como algo infalible. Y perdonen que mi voz está un poquito media torcida, pero es que tengo gripe y ya casi me estoy quedando sin voz. Y eso hace que hasta se me tuerzan los pensamientos. Pero así fue, amado amigo, amada amiga. Así fue que llegó la fe judio-cristiana a las Américas. Esa fe que tú hoy en día profesas con orgullo. Esa fe que hoy en día tú debates en las redes sociales con los ateos. Una fe que tú no entiendes. Pero para seguir más atrás en la historia, muchísimos, miles de libros hay. La historia está ahí. De todo lo que pasó en la época medieval antes que llegara esa fe a las Américas. La Inquisición española, las cruzadas, muertes y muertes, los caballeros templarios, el ejército del Papa, muertes y sangre. Esa es la historia de la iglesia, esa es la historia de la fe que tú hoy profesas. Como si fuera poco, lo más triste del caso, y muchas personas no saben, es que hoy en día nosotros leemos la Biblia, una Biblia ya, un canon ya formado, con los libros tal como las encontramos en la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Número, Deuteronomio, y por ahí mismo seguimos por Joshua, Jueces, Samuel, y por ahí. Hace 2800 años, no, así no era. No existía la Biblia. La gente no sabe eso. La gente, los creyentes, leen la Biblia como si fuera una historia toda completa, así del Génesis hasta Apocalipsis. No era así. Hace 2800 años no existía la Biblia. Y la historia está en sus propias Biblias. Un canon que fuera honesto, que fuera sensato, debería tener el libro de Nehemías y el libro de Esdras en primer lugar. Y después, entonces, con el Génesis y el resto de libros de la Torá, de la ley de Moisés. ¿Por qué digo esto? Porque la Biblia se conformó y se escribió en Babilonia. Y de eso todos los académicos y estudiosos serios están de acuerdo, y me uno a esas conclusiones. En Nehemías, principalmente empezando desde el capítulo 8, y eso lo he recalcado en cada uno de mis audios, para que la gente se lo aprenda, para que busquen sus Biblias y lo corroboren. Los mismos judíos fueron víctimas de la élite de Judea. El judaísmo nace por imposición, por la fuerza, por chantaje. La gente no sabe eso. Está ahí en tu libro, está ahí en tu Biblia. Ábrelo. En Nehemías 8 tú empiezas a leer la historia. Cómo fue cuando los judíos regresaron de Babilonia. Y ahí mismo se encuentra entre Nehemías y Esdras que la gran mayoría de los judíos no quiso regresar de Babilonia, no les interesó, no había devoción. ¿Por qué iban a regresar? No, estaban bien en Babilonia.
Les fue muy bien. La minoría que regresó, miren qué coincidencia, usted lo puede corroborar en el mismo libro de Nehemías, desde el 8 en adelante. Los judíos que regresaron no sabían ni de Yahvé, ni de Moisés, ni de Salomón, ni de la Biblia, ni un carajo. No sabían nada. Peor aún, los judíos que nunca fueron deportados, es decir, los campesinos, porque los campesinos, Nabucodonosor solo deportó a la élite, a la gente importante. Los campesinos se quedaron y Nabucodonosor les dejó un gobernador interino en todos los años que la élite estuvo exiliada. Y los que fueron exiliados, que eran, ya suponemos que eran personas mayores de edad, si la dispersión duró entre 70 a 100 años, que pensamos que fueron más de 70 años, aunque la Biblia dice 70, pero eso no concuerda, no voy a entrar con esos detalles ahora. Los que fueron deportados debieron ser personas ya adultas, por lo tanto debieron morir en Babilonia. Entonces los hijos de estos son los que adquieren, ¿verdad? Como estas eran personas cultas, los que fueron deportados de Jerusalén, sabían leer y escribir, ellos educaron a sus hijos y estos hijos, aquí que está Nehemías, está Esdras y está todo este grupo de personas que regresan a Jerusalén, son los hijos de los que deportaron, ¿verdad? Desde Jerusalén a Babilonia. Ninguno sabía de Yahvé, de Moisés, de la Biblia, de nada. No sabían. El pasado de los judíos, antes de la deportación, era un pasado politeísta. Y también lo podemos deducir en la misma Biblia, que aunque la Biblia habla de que en realidad sí había un culto a Yahvé y que Yahvé se enojó y que por eso utilizó a Nabucodonosor como su siervo para castigar a los judíos, esa parte, todo eso es mentira. Nabucodonosor ni se enteró. Nabucodonosor tenía sus propios dioses y ni se enteró de que, esto es como decir de que Pedro fue el primer papa. Pedro ni se enteró. Entonces Nabucodonosor ni se enteró de eso. En los mismos textos como Jeremías y otros, podemos ver que Jerusalén era politeísta, que creían en muchos dioses. De hecho, la Biblia achaca de que la dispersión fue por eso mismo, porque Jerusalén estaba lleno de templos de otros dioses, a los Baales, a Ishtar, a la reina del cielo, a Moloch y a Tamuz, a un montón. Entonces Judea era politeísta. Ni los judíos que regresaron de Babilonia, ni los que nunca fueron deportados, no conocían de Yahvé, no conocían de Moisés, no conocían de nada. Por eso es que los judíos que se quedaron en Judea, por eso es que no movieron una piedra para restaurar ningún templo. Porque en realidad nunca hubo un templo salomónico, no lo hubo. La arqueología ni siquiera lo ha encontrado. Y si leemos el libro de Esdras, podemos ver que en el libro de Esdras lo que se describe es una construcción y no una reconstrucción. ¿Por qué? Porque se habla que el templo se comenzó a erigir desde su cimiento. Entonces, en Nehemías 13:25, ahí leemos que aunque en la gran asamblea que se habla en Nehemías 8, donde se le dio a conocer a los judíos su pasado supuestamente, con estos textos que ellos llegaron ahí nebulosos, que ni siquiera lo podían entender porque estaba escrito en arameo, no era la lengua de ellos. Tuvieron que ellos, ¿verdad? A los que ellos llamaron levitas, tuvieron que explicarles que al pueblo lo que decían los textos, que ellos no lo entendían, ahí se echaron a llorar, y hicieron y que pacto, guau. Nehemías, después que supuestamente deja el culto ya afirmado, ¿verdad? Y ya establecido, se regresa allá a Babilonia, porque él era el gobernador de Judea, pero bajo el mando de los persas, regresa allá a Babilonia. Perdonen que tuve una pequeña interrupción. Bueno, seguimos. Como les decía, Nehemías regresó a Babilonia y estuvo un periodo, ¿verdad? No dice exactamente cuánto tiempo estuvo, pero después de ese periodo regresó otra vez a Jerusalén a ver cómo estaban las cosas y ya la gente ya estaba
cada cual por su lado. Supuestamente el templo que habían construido, ya el sacerdote, que entendemos que era el sumo sacerdote, había metido un pariente ahí, creo que hasta en el lugar santísimo, un tal Tobías, y bueno, pues, estaba todo al garete. ¿Por qué? Porque no había devoción. ¿Y qué hizo Nehemías? Nehemías, suponemos que él regresó con soldados persas, los mandó a azotar, ahí dice bueno, eh, fue por la fuerza. Por la fuerza tuvo que arreglar las cosas. Por otro lado, leemos en Esdras de que también, creo que es 10, Esdras 10:14 o 10:44 o algo así, o 10:14 o 10:44. Me perdonan por eso. Estoy manejando y no tengo Biblias aquí. Ahí se dice que también se chantajeó a los judíos con confiscarle las propiedades. O sea que el culto a Yahvé se trajo de Babilonia, algunos textos ahí raros que la gente ni sabía. No funcionó de primera intención. En segunda intención viene Nehemías y por la fuerza trata de ponerlo a arrancar, y Esdras también. Y a partir de ahí entonces que arranca el culto de una vez por todas. Entonces el culto arrancó. Pero poco a poco las generaciones posteriores se fueron olvidando, lo mismo que pasó, como le expliqué acá, cuando la fe judío-cristiana llegó a las Américas. Poco a poco se fue olvidando esto de esta gran asamblea, todo esto, y ya las próximas generaciones pues sentían que eso era, pero nada, las próximas generaciones nunca vieron el poder y todas las mierdas que hablaba Nehemías y Esdras. No, ahí no salían de un dominio para caer en las manos de otros, que ellos eran botín de guerra. Salieron de primero salieron de los babilonios, los persas, después de los persas los griegos, y después de los griegos los romanos, y los romanos acabaron con todo el culto. No hubo un Dios que los defendiera de todos esos dominios, ni nada, tú sabes, no existía ningún Dios. Todo eran cuentos y páginas en tinta. Y desde que Nehemías y Esdras trajeron este culto, ya han pasado ya aproximadamente ya 2800 años. Entonces, a los creyentes, ¿cuánto más de evidencia le hace falta? Si ya han pasado 2800 años, ¿cuánto más le hace falta para saber, para darse cuenta que Dios no existe? Que, que esto de las religiones para controlar a la gente, para sacar, en aquel entonces al principio era para sacarle, ¿verdad? Los diezmos a las personas, lo mejor de los frutos, lo mejor de los cereales, lo mejor de los ganados. ¿Y quiénes se comían eso? Los sacerdotes. Todo era, así era todo. Los sacerdotes y la familia de ellos. Y después los cristianos hicieron lo mismo, ya para cuando los cristianos llegaron a América, entonces ya era dinero y otras cosas. Y ya usted ve la iglesia católica, que es la más, como está el millón por ahí que, que tienen para curar toda perdón, perdonen, para erradicar todo el hambre de la tierra. Pero no, eso ya no le interesa. A ellos les interesa que haya hambre, que haya sufrimiento, para que la gente siga orando, y de eso depende la fe. Así que esta es la historia de la fe judío-cristiana. Ahí en un resumen breve. Me siento tentado después a grabar otra vez este video cuando tenga la voz mejor, y pues en varias ocasiones me equivoqué hablando, y no me gusta hacer presentaciones con una información tan valiosa como esta y tener equivocaciones y qué sé yo, que se me traba la lengua. eh, Así que yo no, a mí que se joda, yo lo voy a subir así. Y, pero muy probablemente después vuelva a grabarlo y que quede mejor y sin, ¿verdad? Y sin interrupciones y sin equivocaciones. Pero nada, lo importante es el contenido, ¿verdad? De la información. Muchas de ustedes, o muchos de ustedes, perdón, quizás no conocían esta información, o nunca la habían meditado, nunca la habían reflexionado. Ahí la tienen. Ahí saben irrefutablemente cómo llegó la fe judeocristiana a las Américas, y peor aún, cómo comenzó el culto a Yahvé entre los mismos judíos, o sea, cómo comenzó el judaísmo. Bueno, sin más, hasta aquí este audio sobre el origen de lo que tú profesas, la fe judeocristiana. Hasta la próxima.